Bueno, sí, la verdad que estamos como usted dice, de recorrida. Ya ayer estuvimos en Roque Pérez, en Saladillo, en 25 de mayo, y hoy a la mañana en Bragado y ahora aquí en Bolívar. El diagnóstico es más o menos similar y de las cosas que más se me han preguntado en esta recorrida, que he hablado con compañeros, con dirigentes, con vecinos, con industriales, con comerciantes. Obviamente que la cuestión de las tarifas están en primer lugar, ¿no? La preocupación. De hecho, recién vengo de una reunión con el Centro Industrial y Comercial aquí de Bolívar y plantearon como primer punto del temario que habían preparado para charlar la cuestión de las tarifas. Yo creo que el gobierno tiene que ponerle un límite a las tarifas. Nosotros hemos trabajado bastante en el Congreso para ver si podemos conseguir una ley, una media sanción que le ponga límite, y porque creo que simplemente las tarifas son impagables. Ya la gente no puede sostener este nivel de presión tarifario en Argentina, y se necesita ponerle algún límite. Nosotros hemos presentado un proyecto de congelamiento de tarifa en el año 2018, retrotrayendo precios a diciembre del 2017, y por sobre todas las cosas que a partir de ahora en adelante las tarifas no aumenten más de lo que aumenta tu salario, ¿no? Entonces, que parece razonable, si tu salario aumenta un 15 o un 18%, que tus tarifas no aumenten más allá de esa proporción, porque lo que vemos es que hay una profunda insensibilidad por parte del gobierno en lo que significa tener una mirada de lo que le está pasando a los argentinos. Bueno, Macri es Macri, como dice Carrió, digamos, pero también es cierto que hoy es el presidente de los argentinos. Entonces, no tiene que gobernar solamente para los que andan en avión privado, tiene que gobernar para el conjunto de los argentinos, digo, siguiendo esta metáfora que utilizó Carrió. Así que está bien que nosotros le exijamos a Macri sensibilidad. No puede ser que Aranguren tenga en esa famosa planilla de Excel solamente 2 columnas. ¿Cuánto ganan las empresas? Aumentan su rentabilidad y cuánto disminuyen los subsidios. Tiene que haber una columna en donde se hable de la cuestión humana, de la dimensión humana, de la escala humana que tiene esta belleza de tarifazo. A mí me parece que nadie lo puede desconocer. Vos llegás a tu casa a la noche y vos mismo ves la factura de la luz en tu casa y no podés llegar a desconocerlo, y todo el mundo tiene conexión. Y de hecho yo creo que hay tensiones hacia el interior de Cambiemos. El otro día en el debate que tuvimos en la sesión, ningún diputado de Cambiemos salió a defender la cuestión de las tarifas. Y bueno, entonces me parece que esto es claramente evidente que genera una tensión. Ahora, cuando uno le pregunta a los argentinos, el 80% de los argentinos está en contra de esta política tarifaria. El objetivo de Cambiemos es que no se debata la cuestión de las tarifas, y la cuestión de las tarifas y lo que está en la mesa de todos los argentinos. Digamos, no te sentás a tomar un café con un amigo, te cuenta cuánto te llegó la luz, te vas a comer el domingo los tallarines o el asado a la casa de tus viejos, y la discusión es esa. Entonces la verdad es que los argentinos tendrán derecho a estar enojados con las instituciones porque no atienden los problemas que tienen que ver con ellos, ¿no? Entonces yo espero que finalmente se nos dé la posibilidad de poder tratarlo. Intentamos 2 veces en la semana anterior. No tuvimos quórum. Esta semana tuvimos quórum, pero no tuvimos los 2/3. El impedimento de los 2/3, que nos faltaba el despacho en una de las 3 comisiones, porque en Obras Públicas y en Defensa del Consumidor lo tenía. Bueno, ese despacho va a estar este miércoles. Esperamos poder tratarlo en las próximas semanas, y que el Senado convierta, primero se apruebe en diputado, después convierta la media sanción, y que finalmente el presidente no se le ocurra vetar, porque si al presidente se le ocurre vetar, el enojo que va a despertar en el conjunto de los argentinos va a ser muy alto. Va a ser muy alto, y yo espero que eso no suceda, ¿no? Usted fíjese, los diputados radicales fueron a hablar con el presidente, dijeron, bueno, logramos que el gas se pague en cuotas, y después resultó que era solamente el 25% y que las cuotas eran indexadas. Bueno, la verdad que una vergüenza, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bueno, el impedimento es ser solidarios con la decisión política de su gobierno, y olvidarse de que cada uno de nosotros, en el caso de los diputados, somos representantes del pueblo. Desde diciembre, cuando fue el debate de la reforma previsional, hay una pérdida de credibilidad en el gobierno creciente. Cada vez la gente cree menos en Macri, cree menos en el macrismo como propuesta política, no le cree a Macri cuando hable del presente,
Menos aún cuando Macri habla del futuro. Es como en la que la sociedad está en un estado de escepticismo latente. Yo, ¿qué es lo que me imagino? Me imagino la posibilidad de tener una gran paso opositora en donde los diferentes sectores de la oposición puedan ir y los diferentes estilos que demostró la oposición en estos 2 años y pico puedan ir a alguna paso y después definir y que el pueblo defina quién es el que está en mejores condiciones para encabezar este proceso en los próximos y compensar quien compita con el seguro intento reeleccionista de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Así que yo en ese sentido digo, esperemos que se pueda dar y concretar una gran paso opositora. La pregunta es, ¿se puede concretar una gran paso opositora? Yo creo que sí. Nosotros tenemos voluntad de eso. Yo tengo voluntad de construir ese escenario. Me parece que los compañeros se equivocan cuando ponen límites hacia adentro de la oposición. Creo que el único límite es Macri. Y cuando entendamos eso, que el único límite es Macri, creo que hemos resuelto gran parte del problema. Después hay otro debate, que es que la oposición tiene que tener un programa, porque tampoco vamos a poder enamorar y tampoco vamos a poder generar mística, ni tampoco vamos a poder generar pasión en el conjunto de los argentinos y despertar una nueva esperanza si la unidad se limita a una foto y se sumen dirigentes sin una propuesta política, digamos, ¿no? Yo creo que hay que construir una propuesta política que tendrá que tener 4 o 5 puntos. Uno se lo dije, no puede haber tasa de interés productiva, hay que defender la producción y el trabajo, hay que tener una política fiscal que incentive el mercado interno, para eso tiene que haber mayor poder adquisitivo del salario, mayor poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, hay que defender a la industria. Ningún país que tenga 42 millones de habitantes como tiene la Argentina, se ha podido desarrollar equilibrada y equitativamente sin tener una industria potente que genere empleo y que genere servicios alrededor de esa industria que también potencian el crecimiento económico. Hay que tener un tipo de cambio estabilizado, administrado y no sometido permanentemente a tensiones de evaluatoria. Bueno, todos esos 4, 5, 10 puntos, usted los tiene que poner en la mesa y considerarlos, digamos, ¿no? Y considerarlos claramente. Las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumentan los salarios en un gobierno nacional y popular. Hay que construir una nueva ley previsional, porque esta ley no solamente perjudica a los jubilados y pensionados, sino que perjudica a los trabajadores, porque va a reducir la tasa de sustitución al 40%, la tasa de sustitución de los pasivos al 40%. Bueno, estas cosas tenemos que definirlas, sostenerlas y llevarlas adelante. A mí me parece que Vidal es brutalmente dura con determinados sectores, ha sido brutalmente dura con los trabajadores del Banco Provincia. Hay claramente un intento de reformar el sistema previsional de los trabajadores del Banco Provincia, que yo mucho me temo que después intenta extenderse a otros trabajadores que tienen regímenes especiales, que se los descalifica a los regímenes especiales porque se lo intenta presentar como regímenes de privilegio y en realidad son especiales porque tienen un tipo de jubilación, pero también tienen un tipo de aporte distinto. Es brutalmente dura con los docentes. Es increíble que estemos a principios de mayo y que todavía los docentes de la principal provincia argentina no hayan arreglado su paritaria. Y hace meses que se vienen reuniones tras reuniones en donde el gobierno siempre termina ofreciendo lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que no hay una política en su matriz distinta de lo que significa Macri a nivel nacional de lo que significa Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, que en realidad desde que se recuperó la democracia desde el 83, pero fundamentalmente desde el 2003, la contradicción principal en la Argentina fue la política versus las corporaciones. Y las corporaciones están en una campaña de desprestigio hacia la política enorme, digamos, ¿no? A la cual ayudan algunos políticos, digamos, ¿no? Consciente o inconscientemente. Y entonces eso puede terminar generando de que haya sectores de la población muy decepcionados. No, lo dije también en algún momento, sí. Yo creo que de alguna manera también el triunfo del macrismo en esta elección del 2015, del 2017, se analiza y está justificado por muchos que lo votaron en el 2015,
que veían que existían los problemas, pero que seguían creyendo o apostando y diciendo, bueno, lo votamos hace 2 años, seguimos apostando, ¿no? Pero me parece que esta falta de credibilidad que existe en los argentinos en el gobierno, esta falta de esperanza que tienen los argentinos en el gobierno, necesita ser suplantada y llenada por alguien. El que la pueda llenar seguramente va a ganar las elecciones en el 2019, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en condiciones desde la oposición de poder llenarla y de hacer una propuesta, claramente, ¿no? Esto es claramente así. Nosotros en eso tenemos una responsabilidad, somos la fuerza política opositora más importante y tenemos que tratar de convocar al conjunto. Porque si hay un 60% de argentinos que hoy son críticos al gobierno de Mauricio Macri, para ganar las elecciones hay que tratar de convocarlos a todos. Entonces, la convocatoria y nuestra fuerza política tiene que no solamente hablarle a los nuestros, sino que hablarle también a los otros. Y probablemente cuando vayamos en busca de los otros, no todos tengan el mismo balance que nosotros de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, pero quizás todos estén dispuestos a compartir el futuro con nosotros. Entonces este es el camino que nosotros tenemos que tratar de llevar. Por eso yo me imagino que el gobierno del 2019, y esto es una propuesta mía personal, no tiene que ser el gobierno de otro partido político o de otro espacio político, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno que convoque a todos los argentinos para que los argentinos se sientan representados en ese gobierno. Este es un gobierno de pocos para algunos. Nosotros tenemos que construir un gobierno de muchos para todos los argentinos. Bueno, ahí me parece que es el desafío e invito a nuestra fuerza política a que también entre a pensar en la Argentina post-Macri, ¿no? En la Argentina que viene y cuáles son los desafíos que vamos a tener y que vamos a tener que llevar adelante. Pero sí, yo tengo expectativas y creo que el pueblo finalmente va a terminar acompañando una propuesta de estas características. En tanto en cuanto la propuesta despierte sueño, despierte esperanza, a mí me parece que empieza otra etapa, ¿no? Y la otra etapa, la coyuntura es distinta y seguramente va a exigir respuestas distintas. Néstor Kirchner asumió en el 2003 con un deterioro socioeconómico muy alto, muy grande, 60% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, 25, 22,5%, 24% de desocupación, el mundo en crecimiento económico y precio de los commodities altos, digamos, por decirlo de alguna manera. No veo que sea el mundo que tengamos en el 2015. Vamos a tener un mundo en pleno desarrollo de una guerra comercial brutal entre Estados Unidos y China. Vamos a tener un país sobreendeudado, quizás más parecido al país con el cual asumió Alfonsín en 1983. Vamos a tener un endeudamiento importante de la clase media, sobre todo la clase media baja, que se endeuda para pagar cuota, que se endeuda para pagar la luz, que se endeuda para vivir, y que eso va a tener claramente un impacto y va a tener una industria que claramente va a estar desprotegida y mucha de esa industria va a estar desarmada. Bueno, entonces las soluciones tienen que estar puestas fundamentalmente para esa etapa, digamos, ¿no? Así que no me imagino que haya un manual que escribió Néstor en el 2003, ni que haya otro manual que escribió Cristina, que ese manual tenga que ser aplicable. Hay ideas y valores que tienen que permanecer, digamos, la defensa del consumo, el mercado interno, la defensa del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y las pensiones, de la industria, de la generación de empleo, tienen que estar entre las prioridades y reencauzar una política de desendeudamiento, tienen que estar entre las prioridades de un nuevo gobierno. Bueno, después aparecerán las coyunturas que se dan en cada uno de los momentos como para ir tomando cada una de las decisiones. Lo primero para responder es, ¿lo hizo Monzó o se lo hicieron? Digamos, ¿Monzó quería que el anuncio que se supiese o no? Mire, a mí me resulta primero muy difícil hablar de otro espacio político y de las motivaciones que puedan existir en otro espacio político. Sí pareciese, en un análisis ligero, si se quiere, que al gobierno está en una etapa en donde cualquier voz disidente, aunque sea parcialmente, le cuesta muchísimo metabolizarla en el equipo de gobierno. Entonces, acá si no estás alineado con Peña y con Quintana, no podés estar en el gobierno. Bueno, le pasó a Pratgay, le pasó a Melconian, ahora le pasa a Monzó. Bueno, me parece que es eso, digamos, no hay una hiperconcentración en el gobierno. Bueno, que creo que a que haya voz disidentes, por más que sean mínimas,
les cuesta muchísimo metabolizarlas y tenerlo en el equipo de gestión. El gobierno es un gobierno que podrá seguir teniendo alguna cuota de iniciativa, pero cada vez le va a costar más esas iniciativas que tengan plafón. En tanto en cuanto el gobierno va perdiendo credibilidad, digamos, ¿no? Si algo hizo mal el gobierno después de las elecciones del mes del 22 de octubre fue mal administrar a todo lo que fue, administrar mal lo que fue ese triunfo electoral, porque lo dilapidó rápidamente en la ley de reforma previsional y lo sigue dilapidando con cada una de las decisiones, que va tomando, digamos, ¿no? Ya tenés voto propio pasado, hace 2 años y medio que estás gobernando, las soluciones las tenés que dar vos, digamos, ¿no? Vos podés hablarme de la década pasada, pero el que tiene la llave, valga la redundancia y bien dicho, la llave para poder bajar el costo de la energía en la Argentina es el presidente Macri, no la tengo yo. Ni la tiene Cristina, ni la tiene ninguno de nosotros. Entonces, la sociedad va a reclamarle a Macri, no le va a reclamar a otro. Bueno, yo creo que eso fundamentalmente va a estar muy presente, ¿no? Yo no creo, me parece que en ese sentido cada vez hay menos espacio, menos plafón, menos lugar como para justificarse en el pasado, y el gobierno tiene que justificarse en las acciones que hace. Lo que pasa que, bueno, que después pasan cosas como la que pasó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, donde ningún diputado del oficialismo sale a defender la política tarifaria. ¿Quién sale a defender la política tarifaria? O defienden la política tarifaria no por la aplicación de las tarifas, sino por lo que pasó anteriormente. Y hoy sale un informe que publica Página 12 del Fondo Monetario Internacional, donde el nivel de subsidio de la Argentina es muchísimo más bajo que el de Estados Unidos, que el de Europa y que de otros países, que se aplicaban en el 2015. Entonces, bueno, la realidad es que lo deja al gobierno en un lugar mucho más complicado. Digo, nosotros lo que hicimos con el ARA San Juan fue repararlo. Fue hacer lo que indicaba el fabricante, que a los 25 años había que hacerle una reparación integral que se llama de media vida. Se hizo la reparación, se invirtió en el año 2014, nosotros se lo entregamos a la Armada, estuvo navegando 2014, 2015, 2016, 2017, hasta el último viaje que hizo, hasta el último recorrido que hizo. En el 2016 ya estaba el actual gobierno, la Armada Argentina lo recibió en forma definitiva del astillero Tantanor, que fue el que hizo la obra. O sea que la realidad es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuál es mi hipótesis? Y digo esto, ¿cuál es mi hipótesis? Que no tengo ninguna hipótesis, pero sí digo cuáles son las cosas que a mí me generan dudas. Y digo esto advirtiendo que no tengo ninguna otra información que la que salió en los medios, digamos, no tengo ninguna otra información. Usted recuerda que cuando el submarino sale de la base de Mar del Plata, el capitán informa que de 1 a 5 estaba en 4,25 en condiciones de navegabilidad, o sea que estaba perfectamente en condiciones de navegabilidad. Y además descarto eso porque los militares son altamente rigurosos. Para todo, digamos, ¿no? Hasta exageran las fallas, digamos, ¿no? Porque además es una cuestión humana, nadie va a mandar a un camarada a la muerte, digamos, ¿no? A una situación compleja. Así que yo creo que el submarino salió en buenas condiciones y estando absolutamente apto desde Mar del Plata a Ushuaia. Me parece que no me queda claro cuál era la misión que tenía, no tengo claro cuál era la misión que tenía. Mis dudas aparecen en si el submarino que hizo esa travesía de Mar del Plata a Ushuaia, cuando llegó a Ushuaia e inició el viaje de regreso, si la valoración en ese momento cuando salió de Ushuaia a Mar del Plata también era 4.25. Porque en cualquier travesía de una nave aparecen fallas. Y yo no sé si la base de Mar del Plata estaba en condiciones de reparar alguna de las fallas que pudiesen haber aparecido durante esa travesía. Digo desde el punto de vista de equipamiento técnico, porque el recurso humano era mandar la gente de la base de Mar del Plata a Ushuaia y ahí estaba el recurso humano como para poder operar. El diputado de nuestro bloque, Guillermo Carmona, que integra la comisión bicameral que está investigando las cuestiones que llevaron a la desaparición del ARA San Juan, le hizo esta pregunta el otro día cuando estuvo el ministro Aguad y el ministro no respondió.
o se fue por evasivas y esa pregunta no está respuesta, no tiene todavía una respuesta. Después me parece que hay que desandar todo el camino desde la primera comunicación que tiene el comandante de la nave, del buque, del submarino, en donde dice que tiene desperfectos, hasta la última comunicación. Ese tramo hay que desandarlo para saber bien, bueno, por qué subió, porque estaba dentro del protocolo, si era porque estaba dentro del protocolo, porque en realidad la magnitud del incendio era mayor, por qué bajó, bueno, una cantidad de cosas que me parece que hay que desmenuzar. La actuación del ministerio en la crisis fue horrible, a mi criterio, digamos, ¿no? El ministerio no estuvo a la altura de las circunstancias en la gestión de la crisis. El ministro estaba afuera, eso se podría haber subsanado, dijo que se había enterado por Infobae, no porque le había informado la Armada. Si la Armada no le informó, ¿por qué no le informó? El jefe de la Armada decía una cosa, el jefe de la base submarino Mar del Plata decía otra. El jefe de la Armada pasó a retiro al jefe de la base de submarino y al jefe del COA, del Comando de Alistamiento, y el ministro lo permitió y después pasó a retiro al jefe de la AGER, al jefe de la Armada. Entonces la verdad es que está ahí toda una situación que me parece muy poco clara. Yo creo que el ministerio se tendría que haber puesto al frente de la cuestión, tendría que haber instalado su despacho en el edificio Libertad, en la sede de la Armada, o tendría que haber seguido a Mar del Plata, digamos, instalar su despacho ahí, pero tendría que haber existido un ministro mucho más presente. Y me parece que se equivocaron notablemente con los familiares. No ejercieron la contención que tenían que ejercer, y hay muchísimo enojo por parte de los familiares, y bueno, esto me parece que es un tema que también fue deficitaria la actuación.